Garabot. Es difícil reconocer, como cualquier otra enfermedad, que uno necesita ayuda en el sistema financiero, pero entendamos que 1 de cada 4 suicidios se dan por esto. El 80% del famoso estrés mental viene por el estrés financiero. Esto acaba con familias, acaba con personas, no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Lamentablemente las redes y demás muestran hasta con chiste. Las herramientas lo que permiten es tener un esquema de control. No son todo. Hay personas que no van a utilizar herramientas financieras para tener autocontrol. Hay personas que van a necesitar una intervención mucho más agresiva en el sentido de pero ¿por qué no podemos soñar con que el buen pagador, el que hacen el que termina un crédito anteriormente, el que logra mostrar mejores resultados en su negocio de los que le prestaste inicialmente, tengan rewards inmediatos relacionados al esquema de acceso? Garabot. No es un error. Nos escuchas porque te interesa el futuro. El límite es aquí y ahora, donde el futuro se hace presente. Garabot. Ignition. System override. Exploramos fronteras tecnológicas y descubrimos innovaciones que transforman nuestra realidad y forma de pensar. Garabot. Innovación al límite, donde el mañana es hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Garabot. Soy Garita y con Giovanni tenemos el gusto de presentar este podcast que trae mucha información valiosa en innovación y nos prepara para un futuro cada vez más tecnológico. Hoy tenemos un invitado de lujo, Jens Tobo. Es un emprendedor y ejecutivo con más de 15 años de experiencia. Se destaca por su capacidad para generar ingresos, impulsar el crecimiento y diseñar estrategias innovadoras mediante el uso de tecnología. Se centra en formar equipos sólidos y promover espacios de trabajo basados en la empatía y los valores. Es CEO de Camina, una startup ecuatoriana de prevención financiera. Está enfocada en inclusión financiera y reducción del sobreendeudamiento. Es un gusto darle la bienvenida. Gracias, Garita. Un gusto tenerte aquí, James. Gra- Sí, quería comenzar esta conversación, este diálogo contigo, tocando un tema muy importante. El dinero siempre es una preocupación. Lo tengas o no lo tengas, te cueste llegar a fin de mes o realmente lo puedas manejar sin complicaciones. Eh, es necesario conseguirlo, pero también administrarlo de una forma correcta. Ecuador es uno de los países con mayor cantidad de emprendimientos en la región. Lamentablemente, la mayoría es de supervivencia. Uno de los objetivos de los emprendimientos es que estos ofrezcan productos de valor agregado. Te voy a plantear el tema de una forma más directa. Para muchos emprendedores, conseguir capital o capitales al inicio, dentro del periodo de expansión, es uno de los mayores retos. ¿Cuáles son las claves para identificar y captar inversores interesados en tu proyecto? A ver, yo creo que das una pregunta relativamente amplia. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de negocios y diferentes etapas que requieren diferentes estrategias para conseguir capital. Nosotros, aquí en el Ecuador no se conoce mucho. Nosotros somos una de las pocas compañías que tiene inversión de capital a riesgo, se puede decir, o que son estos famosos venture capital que en varios países han cambiado el ecosistema de emprendimiento, Colombia, Chile, Brasil, México, donde inyectan capital extranjero a riesgo, dependiendo del potencial que tiene el negocio. Ese es un formato en el que se puede trabajar y que se puede estructurar. Y ahí lo que buscan los inversionistas básicamente es encontrar un modelo o encontrar un proyecto que tenga el potencial de ser una compañía global y de que tenga el potencial de ser o de que pueda
re- eh, llegar a tener cierta cantidad o cierto porcentaje de un tamaño de mercado mucho más grande. Y ahí es donde se enfocan mucho estos fondos de capital. Hay otros negocios, los microempresarios que están acá. Evidentemente hay necesidades inmediatas. Los bancos lamentablemente no están en capacidades de prestar muchas veces a estos empresarios porque o no tienen un historial o necesitan ciertas garantías o el negocio necesita otro tipo de evaluación y ahí es donde también hay un potencial, una potencial oportunidad de disrupción de que las compañías empiecen a mostrar a través de scorings alternativos, a través del mismo acompañamiento, que estos empresarios sí están en condiciones de recibir un crédito y que pueden ser parte de este capital que entregan los bancos considerando que hay riesgo, pero que también tienen las opciones de mitigarlo a través de acompañamiento, alternativas y demás. Entonces, a mí me parece que aquí te doy dos de los casos. El tercero siempre va a ser capital propio, que es evidente, es lo que la mayoría trata de hacer con algo de ahorros y demás, y desde ahí empieza a buscar algo de tracción para ser visible tanto para lo que es un crédito tradicional o un crédito de inversión. Y la última definitivamente está en tener un potencial de negocio que te permita asociarte con empresarios, con capital semilla, con ángeles que se llaman, que son esta gente que tiene exceso exceso de capital y que estén dispuestos a invertir con algo de riesgo a cambio de rentabilidades mayores a las que te puede dar el sistema financiero. Te diría que esos son los tres componentes principales. Podemos entrar, si quieres, en el detalle en el que sientas que vale la pena ahondar, pero las estrategias son muy diferentes dependiendo del negocio y el formato de levantamiento de capital que quieras tener. Ya. Hablemos a nivel general, por lo menos este momento. En tu experiencia, ¿qué errores comunes cometen los emprendedores al buscar financiamiento y cómo se pueden evitar estos? El principal error que cometen lamentablemente es no hacer un buen estudio de mercado y de la oportunidad. Terminan muchos utilizando sus ahorros, haciendo préstamos hasta a veces informales, porque son los que tienen en ese momento capacidad y no se dan cuenta del riesgo que están cometiendo al momento de meterse en un negocio porque ven que la mayoría de gente tiene ese mismo negocio, otros les está funcionando o me copio lo mismo. Estoy de acuerdo, Ecuador es, no solo en Latinoamérica, en el mundo uno de los países con mayor emprendedores porque es un tema de supervivencia definitivamente, pero muchos cometen demasiados errores en la conceptualización inicial que ya te deja con una situación negativa que no te permite avanzar de la misma manera. Para estar tú visible a nivel de un crédito en la banca, tienes que tener muchísimos hitos en cómo se está comportando el negocio, en cómo está creciendo, en la evolución del mismo, en el crecimiento que tiene a nivel de facturación, en el historial que tienes en relación a cómo has ido manejándolo. Entonces, inicialmente a mí me parece que el mayor foco tiene que estar en entender realmente cuánto necesita ese negocio y si realmente amerita endeudarse para sacarlo adelante o se puede buscar alternativas adicionales a estar seguro que hay un tema de tracción. Lamentablemente aquí por desesperación uno entra, visualiza el negocio, entra con todo y lamentablemente porque se ha visto así, casi que 6 de cada 10 fracasan. Y eso es falta de preparación en la conceptualización. Ya. Ahora, tú nos hablabas en la pregunta anterior sobre el tema de los capitales ángeles, lle- cómo llegarías a ellos o cómo tú orientarías a los nuevos emprendedores para que lleguen a ellos y capten la atención de los mismos. Tal vez en presentaciones ya, tal vez tener productos ya desarrollados, testeados en el mercado, algo disruptivo.
A ver, siempre algo disruptivo va a ser importante. Yo creo que estos fondos de capital de riesgo buscan mayormente temas relacionados a tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología lo que te permite es tener una inversión inicial, pero luego la escalabilidad es mayor. Ya no tienes que seguir invirtiendo mientras vas creciendo en usuarios de la misma proporción que inviertes inicialmente. Entonces, únicamente te haces más rentable. Em, hay varias etapas en el levantamiento de capital a riesgo. Partes desde la etapa de semilla o aceleración, pasas o pre-semilla, aceleración, semilla, serie A, serie B, serie C, las series que sean, que van en línea con el levantamiento dependiendo de la etapa en la que te encuentras. Acá en el Ecuador hay muy pocos casos. El caso sin duda insignia ha sido Kushki, que es la única compañía que llegó a una valoración superior a los 1.000 millones, o unicornio, con capital de riesgo. Estos famosos VCs tuvieron ángeles, tuvieron family offices, pero conforme vas avanzando en las rondas de inversión vas incorporando otro tipo de inversionistas. Ya los ángeles son para el principio, cuando no tienes un modelo necesariamente testeado. Entonces, como hay más riesgo, ellos están dispuestos a asumirlo. Luego quieres entrar con fondos, ya los fondos te empiezan a medir ciertas otras cosas: cómo está el producto, cuál es la adquisición de usuarios, cuál es el uso de los usuarios en el producto, qué tan eficiente es, cuál es el tamaño de expansión en el mercado que puedes ir teniendo. Luego vas a una siguiente etapa en donde ya te piden ingresos fijos, en donde te piden ya estar operando en otros mercados. Entonces, dependiendo de la etapa en la que estás, son ciertos hitos los que tienes que ir construyendo y obteniendo para poder lograr ese levantamiento de capital. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo arrancaste en este mundo? Bueno, yo vengo de un proceso muy exitoso con una compañía que se llama Betterfly. Levantamos más de 250 millones de dólares, más de 3 rondas de capital, entre pre-seed, seed y serie A, y hasta serie B y serie C. En todas estas rondas se levantaron más de 250 millones de dólares con diferentes inversionistas que entraron en diferentes etapas. Yo estaba manejando el área comercial y de expansión de la compañía, entonces tuve una relación muy cercana con los fondos de capital y con los hitos que se tenía que tener desde el punto de vista comercial y de compañía para lograr esos levantamientos. Eso evidentemente te entrega o me dio acceso, y ese acceso fue el que me dejó conectado, se puede decir, o con el entendimiento de saber qué se necesita mostrar en cada etapa. Cuando yo decido emprender, esa fue una de las razones. Fuimos desde un esquema muy agresivo de levantamiento de capital. Aquí en el Ecuador, incluso a los fondos locales les da cebulla un levantamiento tan agresivo, pero yo veía lo que se podía hacer y lo que hacen otros mercados, y por eso levantamos una ronda que fue histórica para el Ecuador. Garita quiere hacerte algunas consultas. Ella es una voz creada con inteligencia artificial y en este momento va a asumir este diálogo. Encantado. Estimado Jens, quiero conversar sobre el manejo de las finanzas personales y evitar el sobreendeudamiento. ¿Cómo puede la tecnología ayudarnos a entender y controlar nuestros hábitos financieros? Buena pregunta, Garita. A ver, el control de las finanzas es el motor de tener una vida financiera saludable. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo controlar esas finanzas y cómo implementar lo que te recomiendan hacer? Ese es el desafío, y ahí es donde la tecnología pasa a tener un rol fundamental dentro de ese ecosistema. Hace 5 años, sin inteligencia artificial, mucho de lo que desarrolla Camina, que es predicción y prevención, hubiera sido imposible, porque no logras tener la data y la información del usuario para poder llegar con ciertas herramientas que sean exclusivas para esa persona. Nosotros, a través de nuestra plataforma, que es tecnología pura, y a través de los motores de inteligencia artificial, lo que hacemos es identificamos el diagnóstico del usuario. ¿Qué tipo de usuario es? ¿Cómo quiere que se le comunique? ¿Cómo quiere que le llegue la información? ¿Cómo quiere educarse? ¿Cómo quiere manejar sus gastos? Luego, automáticamente, sin que el usuario haga mucho
input de información, nosotros ya visualizamos una relación entre ingresos y deuda que nos permite saber cuál es el manejo, o si el manejo de su situación financiera es adecuada o tiene puntos de mejora. Y desde esa interpretación cuantitativa y cualitativa, lo que nosotros hacemos es empezar a dar sugerencias y podemos incluso hacer un esquema de predicción de cómo va a ser ese comportamiento de sus usuarios adelante cuando vamos midiendo patrones para poder intervenir a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Entonces, precisamente eso es lo que hace la plataforma a través del esquema de prevención, ayudarle al usuario sin la necesidad de que ni siquiera el usuario tenga que tener un uso muy desgastante de digitar información, sino que sin que el usuario haga mucho esfuerzo, nosotros llegarle con información personalizada y puntual para poder tomar mejores decisiones. El sobreendeudamiento es un problema grave. ¿Cómo pueden las soluciones tecnológicas prevenir que las personas caigan en ciclos de deuda? A ver, Garita, ahí son realmente dos preguntas, ¿no? La primera es grave, gravísimo. Desafortunadamente el sobreendeudamiento solo crece. En Latinoamérica estamos viendo que la morosidad crece y crece año a año. ¿Por qué? Porque hay cada vez más opciones para que los usuarios se endeuden. Lamentablemente la misma gente la gente que se endeuda es la misma. Entonces, ese mismo usuario que antes tenía 2 o 3 créditos pasó de tener 3 créditos a 12 créditos en promedio. Y eso hace que sea incontrolable poder manejarlos todos al tiempo y que evidentemente quedes mal con unos. El quedar mal con unos quiere decir que entraste en un proceso de sobreendeudamiento porque no puedes cumplir con tus obligaciones. Entonces la tecnología, o por lo menos desde nuestro vehículo, la tecnología ha hecho muy bien en dar acceso. Cada vez hay más opciones, cada vez hay fuentes de nuevos scores, nuevas formas de poder prestarle dinero a alguien. Y en el proceso de cobranza también ha habido algo de innovación. Ya sabes cómo llevarle, cuándo contactarle, en qué formato, pero lamentablemente necesitas también un proceso previo de educación y de acompañamiento, que es la prevención. Y ahí es donde la tecnología, y eso es lo que nosotros hacemos en Camina, entramos antes de que sea demasiado tarde. Le informamos y le hacemos caer en cuenta que las decisiones que está tomando le van a llevar a un proceso de sobreendeudamiento que va a terminar siendo un hueco del que no van a poder salir. Y ahí es donde la tecnología juega un rol fundamental en esa prevención precisamente de esos patrones que le van a llevar a sobreendeudamiento. Estimado Jens, la educación financiera tradicional no siempre es suficiente. ¿De qué manera la inteligencia artificial y las plataformas interactivas pueden hacerla más efectiva? Gracias, Garita. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros empezábamos a conceptualizar esta idea, la gente te dice educación financiera, pero la educación financiera no funciona, es un saludo a la bandera, las instituciones financieras la hacen porque es obligatorio. Nosotros precisamente lo que hacemos es, por primera vez, hacer dos cosas. Primero, rediseñar todo el proceso de educación. Nosotros vemos plataformas que en otros esquemas, como en los idiomas, como Duolingo, han tenido un éxito rotundo. ¿Por qué? Porque son interactivas, porque son rápidas, porque tienen una navegación parecida a las de las redes sociales, que es lo que la gente está acostumbrada a hacer. Entonces nosotros rediseñamos totalmente el esquema que era previo de mira estos 2 videos, recibe un quiz, contesta bien a 4 preguntas y asumes que las personas van a hacer lo que les estás diciendo. Cuando si es que eso no tienes un acompañamiento y refuerzo constante, la educación queda en un esquema de literatura o de entendimiento inicial que no está siendo reforzado en ninguna experiencia. Y ahí es donde nosotros cambiamos totalmente eso a través del diseño de nuestro producto y de lo amigable que es relacionado con lo que vemos que funciona en el mercado. Pero lo otro que para mí es más importante es que nosotros utilizamos a la educación financiera como motor de monetización. Las instituciones financieras que están adoptando nuestra plataforma y que ven que la educación financiera logra tener usuarios más saludables y por ende usuarios más rentables, se empiezan a dar cuenta que este es un componente no solo que puede
puede ser visto como un gasto, sino como un ingreso. El lograr que los usuarios sean mejores pagadores, el lograr que los usuarios utilicen más al banco y suban los niveles de principalidad que para ellos son fundamentales, eso solo lo haces con acompañamiento, con generación de un vínculo de confianza con tu usuario, con tu cliente, y hacerlo a través de educación financiera. Por cómo conversa eso con lo que el usuario recibe, que es el crédito, es inmejorable. Entonces, esos dos factores hacen que tengamos el éxito que estamos teniendo. Perdón, Giovanni, permíteme una pregunta más. Es que el tema está sumamente interesante. ¿Qué impacto tiene la personalización de herramientas financieras en la vida de los usuarios y en su capacidad para tomar mejores decisiones? Las herramientas financieras lo que logran es entregarle un diagnóstico real al usuario. A las personas anteriormente o no tenían con quién hablar o no tenían esquemas sencillos de poder visualizar cuál es su información y su situación financiera. Las herramientas lo que permiten es tener un esquema de control. No son todo. Hay personas que no van a utilizar herramientas financieras para tener autocontrol. Hay personas que van a necesitar una intervención mucho más agresiva en el sentido de decirle lo que tiene que hacer sin haber dicho mucho, que eso es lo que precisamente la inteligencia artificial te permite. Entonces, las herramientas como tal financieras vistas tradicionalmente pueden servir, pero mucho o poco, dependiendo de cuánto el usuario esté dispuesto a utilizarlas. Por eso es que hay que ir más allá. Hay que llevar a componentes que de alguna manera no dependen de la capacidad del usuario de utilizar o de digitalizar una herramienta, sino que automáticamente nosotros con información contextualizada y data que vamos generando de otros lados con el usuario mismo, podamos nosotros traerle estos alivios financieros proactivos y no reactivos. ¿Qué hay detrás y después del femicidio? Que la voz de mi hija Valeria sea escuchada y nunca se calle en las demás. No se trata solo de recordar a las víctimas, sino de actuar para que ninguna más sea silenciada. Levantemos la voz, no tengamos miedo. No queremos ser estadística. Nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semilla. Cuando el dolor une, la justicia y reparación se vuelven ritmos marcados al latido del corazón de madres, niños, niñas, hermanas y hermanos, herederos del femicidio. Ese dolor transforma y se vuelve la voz de familias enteras, de madres coraje. Son mujeres que comparten las huellas de la violencia. Se denominan hermanas de dolor, quienes a la par abrazan la responsabilidad de acompañar a los hijos de las víctimas y la meta de ni una menos. Si te vas a tratar mal una vez, seguirás siendo siempre 1, 2, 3 veces y terminarás en un ataúd. Entonces, yo estoy aquí ahora aprendiendo con todo este dolor por lo que he pasado, porque nunca pensé que iba a estar acá y a caminar todo lo que he caminado de esta trayectoria. Y todo lo he hecho a raíz del dolor por pedir justicia para mi hija. Escucha Esperanza, un podcast de El Comercio, un capítulo nuevo cada 15 días. Quiero hacer una consulta justamente de lo que venías hablando con Garita. Justamente es el modelar el comportamiento de los clientes de las instituciones financieras, de las personas que están endeudadas o tienen sus créditos. Pero ¿cómo le brindas seguridad a ese usuario para que obviamente se maneje la información que tiene? Porque, o sea, él entrega la información a la institución financiera que tiene, pero si hay un tercero involucrado, ¿cómo se preserva esa seguridad, esa privacidad de la data? Excelente, Giovanni, muchas gracias. A ver, nosotros primero que nos regimos en toda la ley de protección de datos que también maneja las instituciones financieras. Entonces,
No es que por ser una empresa tercera nosotros tenemos mayor libertad de utilizar esa data en un formato diferente a lo que hacen las instituciones como tal. Más bien, en todo el proceso incluso de uso de la plataforma, nosotros somos muy explícitos con el usuario en qué podemos utilizar su data y para qué fines. Ahora, el esquema de data y por qué el usuario quisiera compartirlo a una tercera persona es porque realmente va a entender que a través de esta información va a generarle, o que esta plataforma, o que el entregar esta información le va a generar un valor agregado importante. No lo va a hacer sin algo de retorno, indudablemente, y ahí es donde nosotros nos enfocamos mucho. Sea mayor acceso, nosotros estamos empezando a trabajar ya con instituciones financieras que ven que un usuario acompañado puede tener más crédito, o un usuario que no tenía nada de acompañamiento puede empezar a tener crédito por primera vez. Ese uso de la data es inmejorable para el usuario, porque si es que no, de otra manera, ese usuario nunca hubiera sido visible para instituciones financieras más tradicionales y hubiera tenido que terminar lamentablemente buscando opciones que a veces no son reguladas y que terminan siendo dañinas al máximo para la situación financiera de los usuarios. Entonces, los datos, mientras sean protegidos y manejados en pro del usuario y no para perjudicarlo, siempre va a ser una buena alternativa. Ahora está siempre en discreción de los usuarios de entregarla o no. El que no quiera hacerlo simplemente no va a utilizar la plataforma y no tiene por qué hacerlo. Pasa a ser un tema de discreción personal. Ahora, los que lo hacen, evidentemente van a sentirse beneficiados. Podríamos ponernos un ejemplo práctico, cómo una persona puede o ha podido ir mejorando su situación financiera. A ver, muchos usuarios nosotros ya tenemos en la plataforma más de 10,000 usuarios. Ya nosotros es relativamente nueva, la plataforma estuvo recién al aire hace 3 meses por primera vez. ¿Qué hacen los usuarios? Es que nos empezamos a dar cuenta que muchos usuarios, por ejemplo, tres ejemplos puntuales. El usuario no entendía cuál era su real situación financiera a nivel de deudas. Entonces, los usuarios pensaban que las deudas eran básicamente el mínimo de lo que tú pagas en las tarjetas, esa es tu deuda. O sea, yo pago $500 al mes y esa es mi deuda. No, tu deuda era 10,000, 15,000, 20,000. Y cuando caes en cuenta con una consolidación de deudas que hace la plataforma de cuánto debes realmente, generas un shock inicial de decir, a ver, esto se me está yendo de las manos y si es que yo el día de mañana me quedo sin trabajo o cambia mi negocio, pasa esto, ¿cómo voy a poder cubrir con esto, con este monto total que estoy teniendo? El otro es este autodiagnóstico. Los usuarios, para tú dejarte intervenir o para querer mejorar, tienes que reconocer que o tienes un problema o quieres mejorar, y eso es lo que te permite la plataforma a través de este diseño de tu salud financiera como tal, del índice de salud financiera que nosotros tenemos en la aplicación, que te permite saber dónde estás parado, no solo desde un esquema cuantitativo, sino también cualitativo. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Qué sesgos tienes psicológicamente? ¿Cómo actúas frente a ciertas situaciones de dinero? Y la última, bueno, son varias, nosotros tenemos más de 10 features ahí, pero para darte 3, tenemos un chatbot que empezamos a darnos cuenta que el mayor uso de este chatbot dentro de la plataforma no necesariamente eran los consejos financieros que pensábamos originalmente, sino que le consultan mucho sobre estafas. Personas a las que le dicen, deposita $100 y a fin de mes te voy a devolver 500. Y luego depositas los 500 y te voy a devolver 2,000. Hay un sinnúmero de opciones de estafa que lamentablemente acaban con la realidad económica de una persona y le dejan en una situación de la que no pueden salir. Entonces, mientras nosotros vayamos resolviendo poco a poco estas capas de situaciones que te generan tomar malas decisiones financieras, nosotros ya empezamos a ver impacto en la morosidad y estamos viendo un 7% de mejora en la morosidad, lo cual es altísimo, y eso con usuarios que no van o que relativamente van poco tiempo dentro de la plataforma. Desde tu perspectiva, ¿cómo la ciencia de datos, la inteligencia artificial están revolucionando la manera en que abordamos el bienestar financiero? Completamente, lo mencionaba justo en una pregunta de Garita, le decía, hace 5 años hubiera sido imposible imaginarse un nivel de personalización tan
tan puntual para cada usuario y para cada persona, sin esta contextualización de datos y sin este procesamiento de los mismos datos. Porque una cosa es tener los datos, pero otra cosa es saber procesarlos. Entonces, hoy lo que permite la inteligencia artificial es ir avanzando en procesos para que el usuario o para que las plataformas no dependan de que el usuario ingrese una cosa o le diga otra cosa o le pregunte otra tercera, sino que solo con lo que ya está disponible tú puedas empezar a hacer ciertos cruces que te permitan tener cierta información en base a lo que otros usuarios han vivido en situaciones similares, hacer una referencia cruzada y en línea con eso generar un proceso de intervención que le permita al usuario sentirse acompañado de tomar buenas decisiones o de no tomar malas decisiones. Eso es exclusivamente gracias a la innovación en todo el proceso de inteligencia artificial. Como conclusión, James, quiero que nos dejes un mensaje. En el futuro, ¿qué tendencias tecnológicas, digo, consideras que tendrán el mayor impacto en la prevención de problemas financieros? Precisamente, a ver, puntualmente inteligencia artificial es tan amplio que solo enfocados ahí nosotros ya vemos cambios grandes. Yo me voy a ir en dos de hacia dónde va el mundo en relación a la prevención financiera. El primero, a nivel tecnología, sí, definitivamente cada vez más va a ser más sencillo tener un dimensionamiento del comportamiento de los usuarios, de segmentarlo, de entender y de hacer una correlación de data para saber qué información necesita tener cada usuario y cómo poder ayudarle para que no tome malas decisiones financieras y qué tipo de situaciones son las que tenemos que evitar. Todas estas situaciones, todas estas plataformas y todos estos esquemas van a tener que ir acompañados también de los famosos rewards, que yo creo que la banca en cierto modo va a ir migrando hacia premiar los comportamientos. Hoy no se premia el buen comportamiento financiero más que con el acceso a crédito. Pero ¿por qué no podemos soñar con que el buen pagador, el que hacen el que termina un crédito anteriormente, el que logra mostrar mejores resultados en su negocio de los que le prestaste inicialmente, tengan rewards inmediatos relacionados al esquema de acceso? Eso por un lado, y ese es todo un cambio que se viene a nivel de la interpretación de los datos y cómo premiar, entendiendo qué va a terminar sucediendo con ese usuario. La otra, yo creo que viene un esquema mucho de intervención regulatoria y de gobiernos dentro de este ecosistema. Los usuarios no logran sostenerse sin acompañamiento. El acompañamiento de educación financiera debería ser mandatorio en la entrega de cualquier crédito. Nosotros lo decimos, ya estamos viendo esa tendencia en Brasil, Colombia lo está incorporando, México está con un proceso similar. Las personas necesitan y las instituciones, no solo financieras tradicionales, no solo los bancos, cooperativas, fintechs, absolutamente todo quien esté en capacidad de prestar tiene que tener no quiero decir la obligación, sino el sentir que es adecuado e importante entregarle una herramienta de acompañamiento a ese usuario que está recibiendo algo tan complejo como es el crédito. ¿Para qué? Para que pueda seguir manteniéndolo, pueda seguir manejándolo de la mejor manera y no cometa malas decisiones. Así que si a través de lo que nosotros estamos moviendo logramos que muchos más competidores nuestros vengan y haya muchas más opciones, bienvenido sea. Lo que estamos buscando aquí es que los usuarios tengan acompañamiento al momento de recibir un crédito. James, ha sido un gusto tenerte en Garabot y quiero que nos dejes un mensaje final tanto para la audiencia como para Garita y para mí. No, primero a ti, Agarita, muchas gracias por la invitación. Un lujo poder hablar un poco sobre lo que estamos viendo. Divido en dos mensajes. Quizás el primero es hacia los emprendedores. El camino es difícil, el camino es complicado, pero si uno hace las cosas bien, si uno es consciente y si uno es honesto con el formato en el que trabaja, los resultados se van a dar y se van a dar y están siempre a la vista. Siempre va a haber opciones de financiamiento de proyectos que están bien manejados y que tienen un potencial genuino de funcionar desde un esquema honesto. Y hacia el oyente, no necesariamente emprendedor, pero que le interesan las situaciones financieras, es difícil
reconocer, como cualquier otra enfermedad, que uno necesita ayuda en el sistema financiero, pero entendamos que 1 de cada 4 suicidios se dan por esto. El 80% del famoso estrés mental viene por el estrés financiero. Esto acaba con familias, acaba con personas, no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Lamentablemente las redes y demás muestran hasta con chiste, Dios proveerá, o las vacaciones y las tarjetas de crédito reventadas. Sí, puede sonar chistoso, pero lamentablemente las repercusiones son muy, muy graves. Entonces, mientras con más seriedad se tome este tipo de cosas, mejor va a ser la situación para todas las personas. Gracias, James. Gracias a ustedes. Sin duda, muy buenas conclusiones. Gracias a nuestro invitado, cerramos este capítulo de Garabot. Te invito a que seas parte de nuestra comunidad. Dale clic a la campana y no te pierdas ni un capítulo de Garabot. Búscanos en El Comercio en www.elcomercio.com. Hasta el próximo episodio.